Seguimos, amigas y amigos, compartiendo con ustedes. Así estamos hoy con la presencia del diputado Carlos Rodríguez del Frente Amplio. Venimos analizando varios temas y otros tantos que tienen que ver con la realidad de nuestro departamento. Vamos a seguir con las novedades, porque antes de ir a la pausa hablábamos de la importancia en cuanto a que el Ministerio de Transporte pueda atender el planteo que hace en estos momentos la Asociación Rural de Florida, con un emprendimiento que hay para desarrollar un polo logístico y que el tren llegue. ¿Qué puede llegar a decir el ministro de Transporte? ¿Hay alguna novedad al respecto? Sí, las propias autoridades de la Asociación Rural ya estuvieron conversando. Por eso, se reunieron, quedaron esperando en una primera instancia lo vio muy posible, lo que mandaron fue hacer un estudio técnico. En una primera instancia, este estudio técnico tendría ese resultado que es el que yo te decía, que en realidad con un pequeño arreglo del puente, el puente está en muy buenas condiciones de estructura, lo que sería alguno de durmientes y algo de los rieles, nada de su estructura importante, así que con una pequeña inversión podría estar en funcionamiento es un pequeño tramo, ¿no?, que va desde allí de la rural hasta la estación, bueno, una parte ya está funcionando, pero hasta la estación allí frente al ferroviario, y bueno, con eso permitiría de alguna manera que la rural pueda salir a ofrecer este proyecto a distintas empresas que bueno, podrían estar radicándose allí en ese polo logístico y desde allí cargando vía tren su mercadería, su producción hacia el puerto de Montevideo. Dice que se está cerca de una solución. Creo que está bastante avanzado. El cerca, cuando se habla en el Estado, es siempre relativo. No, además que hemos tenido bastante experiencia. Hay que ver los avances, pero siempre los tiempos, después de lo que lleva trámites, resoluciones, cosas, a veces demora. Además, esto debería tener un acuerdo, digamos, de alguna manera, entre la Asociación Rural y el propio Ministerio, porque bueno, es el uso de un ramal de vía de AFE por parte de una institución privada, ¿no? Bien, la ley lo permite, pero hay que hacer, digamos, convenios, contratos, formalidades que siempre en el Estado, desgraciadamente, llevan mucho tiempo, ¿no? Bueno, ¿y qué se puede hacer para mejorar eso? Porque a veces se demora más de lo previsto y caen proyectos. Yo creo que hay que... Mujica lo planteó... sin pasar por arriba las normas vigentes. Sí, Mujica lo planteó cuando fue presidente porque él sufrió en carne propia esa ansiedad por querer resolver determinadas cosas y los tiempos de una oficina, de la resolución, del TOCAF, todo llevaba su... Y se ha buscado la posibilidad, quizás en algunos aspectos un poco excesiva, de funcionar bajo el régimen privado algunas instituciones. Y bueno, y el tema ferroviario es una de las que hoy está funcionando, no está privatizado, está bajo la órbita de una institución que funciona bajo el derecho privado y que es propiedad del Ministerio de Transporte y de AFE. Entonces eso puede facilitar los tiempos de ejecución de algunas cosas, pero hay que avanzar quizás en la Constitución, cuando algún día los uruguayos nos pongamos de acuerdo y logremos encontrar un camino de reforma de la Constitución, en pensar algunas cosas que hagan los controles, que permitan que el Estado no se le vayan los recursos, pero que también tenga agilidad a la hora de resolver. Bien, ¿qué está con UPM? UPM es uno de los temas que está en discusión, es uno de los temas de campaña electoral. Talvi, uno de los precandidatos a la presidencia del Partido Colorado, ha presentado una iniciativa, por allí veíamos algunos a través de redes sociales, bueno, que todos los uruguayos sean tratados como UPM, porque se está poniendo justamente el ejemplo de que a UPM se le están dando una cantidad de privilegios que no se le está dando al empresario local. Esto es lo que se plantea. Eso es una declaración de alguien que nunca va a ser presidente de la República. Porque en realidad sería, si yo tomara al pie de la letra lo que Talvi dice, tal como tú lo expresas, sería construir en Uruguay una gran zona franca, porque lo primero que se le otorga a UPM es la posibilidad de operar su planta bajo el régimen de zona franca. Así que yo en primera instancia no estaría de acuerdo con la aseveración de Talvi de darle los mismos beneficios a todos los uruguayos, porque todos funcionaríamos bajo el régimen de zona franca, que me parece que es un mecanismo que
deberíamos dejar de usar en el Uruguay. Si hay uno de los puntos en los cuales yo no coincido con la decisión del presidente Vázquez respecto a UPM, es en habilitar el mecanismo de zona franca. Ya lo comentamos una vez que estuvimos por acá. En realidad UPM 2 se empezó a conversar durante el gobierno de Mujica y no avanzó la negociación, la posibilidad de instalar esta planta, porque el propio presidente Mujica había manifestado que tanto para UPM 2 como para Aratiri no iba a otorgar el régimen de zona franca. Es decir, querían funcionar como cualquier empresa que se instala en Uruguay, que tiene otro montón de beneficios, pero no el de zona franca. Y bueno, lo que desencadenó, sí, es cierto, que la decisión de avanzar por parte de UPM en la posibilidad de instalarse fue que el gobierno le otorgó esta exoneración que se le otorga a la zona franca, que es una exoneración importante. ¿Es la única exoneración importante o hay, no, tiene otras más vinculadas a lo que es la ley de inversiones, a las que ya tiene, ¿no? Y las empresas que cualquier funcionan empresa en Uruguay, que venga a instalarse puede llegar a tener las mismas exoneraciones que sacándolo de zona franca, sí. El resto, la compra todo. de energía, por ejemplo, que ese es uno de los temas que se habla, los molinos que están instalados aquí en la 56 o que están ahí en la zona de Pintado tienen ese mismo beneficio. La energía que producen, usted está comprometida a comprársela y a determinado precio. Ya tienen ese beneficio. Tal vez plantea, lo voy a leer porque lo encontré, el primer paso, expandir los beneficios vigentes de la ley de inversiones y bonificar el consumo de gasoil y electricidad que tengan estos proyectos entre un 10 y un 15%. El consumo de energía eléctrica que va a tener UPM es autoproducido. UPM va a tener su propia usina que va a producir su propia energía a partir del sobrante que le queda de la pasta, de la fabricación de la pasta. Ya lo hace hoy con la planta de UPM 1. Y le queda un sobrante de energía, porque es tanta la energía eléctrica que produce, que eso es lo que el Estado se obliga a comprar a un precio ya acordado de antemano. Así que, en realidad, deberíamos pedirle a las empresas de Uruguay que produzcan su propia energía, siguiendo la lógica de Talvi. ¿Y lo pueden habilitar? Hoy ya existe una ley que yo junté firmas para derogarla en su momento y que no se logró. Hoy es la ley el marco regulatorio de la energía que permite que empresas privadas generen energía y se la vendan al Estado. Hay otro tema que no solo lo plantea Talvi, sino que ha estado presente también en Un Solo Uruguay, por ejemplo, y en alguna otra declaración político-partidaria, y que tiene que ver con el tema laboral y la extensión del derecho de huelga. Eliminar, hay un aspecto, hay ese aspecto que se pide de, concretamente, se plantea derogar el decreto que interpretó la ocupación como una extensión natural del derecho. Eso es un punto que plantean ellos en la discusión, pero no es algo que esté acordado con el gobierno, no está firmado y obviamente el PIT-CNT ya se manifestó y nosotros no somos partidarios de derogar ninguno de los derechos y de los beneficios que tienen los trabajadores en nuestro país. Es más, en algún momento se hablaba de que adentro de la zona franca era como territorio extranjero. No, la propia ley de zona franca establece que adentro de la zona franca rigen también las leyes del país en materia laboral. Es decir, que quienes vayan a trabajar adentro de zona franca UPM 2, si se termina de construir, van a tener los mismos derechos laborales y las mismas reglas, digamos, que tiene cualquier trabajador de este país. Hace pocas horas atrás, o pocos días, si mal no recuerdo, en la página de UPP se publicó el tema del contrato con UPM, o algo parecido. ¿Está todo el contrato o hay algunos aspectos que no se conocen o son reservados? En cada uno de los contratos y de los acuerdos siempre hay aspectos que quedan reservados, ¿no? Aquí lo que está publicado es el grueso del contrato, son más de 90 páginas. Yo reconozco que le di una lectura sola. Me detuve en algunos aspectos más importantes, pero siempre existen, digamos, algunos aspectos que están en reserva, pero porque todavía no se ha terminado de concretar. El propio gobierno lo ha dicho, en realidad vamos por etapas. Ahora hay un Consejo de Ministros que se va a estar desarrollando en Durazno y en Pueblo Centenario. No se lo dijo, pero uno puede sospechar que el presidente Vázquez, que ha tenido reuniones con altas autoridades de UPM en estos días, quizás eligió la fecha de un nuevo Consejo de Ministros y el lugar para hacerlo allí en Pueblo Centenario, muy cerca donde va a estar la planta, o donde estaría, si se concreta, la planta de UPM, quizás para anunciar algunas novedades respecto a esto. Pero los aspectos que están, digamos, reservados, entre comillas, tienen que ver con aspectos que todavía no están resueltos. Y lo que ya está resuelto es lo que está
puesto y que fue dado publicidad. ¿Cómo tomó, si es que le llegaron las expresiones del senador Luis Lacalle Pou cuando dijo en La Paloma, en este verano, esa actividad, que bueno, como que se iba a revisar el tema de UPM si ganaba? Y frase seguida dijo que iba a respetar todo lo firmado y acordado. Sí, bueno, pero así que va a revisar. Y que lo revise, perfecto. Me ¿Qué parece quiere bárbaro. decir que estaba como Mujica, que como te digo una cosa, te digo la otra? No. Ojalá, si en algún momento de su vida logra ser presidente de la República, pueda tomarse el trabajo de revisar ese y otros contratos. Quizás algunos más viejos también, de la época de su padre, pueda revisar algunos contratos y ver si los comparte o no los comparte. Pero Uruguay se ha caracterizado por respetar los acuerdos. Independientemente de los cambios de gobierno, Uruguay ha tenido, y eso es una de las fortalezas frente a otros países. A ver, hay empresas que perfectamente hoy podrían estar instalándose en Paraguay sin ninguna dificultad y sin embargo vienen y eligen instalarse en Uruguay. ¿Cuál es la diferencia? Que en Uruguay los trabajadores cobran menos, ¿no? Uruguay es más caro, pero tiene más seguridad, tiene más certeza jurídica, tiene respeto hacia determinados contratos que se firman, y eso no es de ahora, no es solamente de los gobiernos del Frente Amplio, es una práctica como país que hemos tenido durante muchos años y que habla bien de Uruguay en el mundo. ¿Qué va a pasar con el tren, el trayecto del tren en Sarandí Grande? ¿Qué es lo que está en discusión hoy en día? Sí, en realidad, y en Florida. En Florida estamos hablando de Sarandí, pero en realidad tiene varios tramos en que discusión. Se encarguen en otros lugares. Nosotros nos encargamos de Florida. Particularmente, nosotros acá en Florida, en la ciudad de Florida también estamos en conversaciones con algunos vecinos y probablemente tengamos reunión en los próximos días con algunos también, sobre todo por dudas más que nada que se pueden estar generando, pero en el caso particular de Sarandí se generó como un estado de alarma porque iban a pasar trenes cada media hora o cada 20 minutos y poco más que uno iba a tener que organizar el día que iba a visitar a los familiares que vivían del otro lado de la vía. Esa realidad que se intentó, o esa alarma que se generó, no es tal. El propio ministro estuvo en Sarandí, estuvo en una reunión. Pero se ve allí, que no quedaron conformes los vecinos. Porque los vecinos con los que yo hablé salieron muy conformes. Bueno, pero ahora van a juntar Pero se fue firmas. generando una juntada de firmas, se fue alentando eso de que, bueno, que iban a haber vallas, que no se iba a poder cruzar, y desembocó en este pedido del intendente Enciso de entrevista, a la cual no solo fue el intendente, fue también el alcalde, fueron vecinos de Sarandí. El ministro Rossi lo que se comprometió en esa reunión fue a hacer algo que el ministerio ya venía haciendo, que era culminar un estudio de ver si era posible un trazado por fuera de la ciudad de Sarandí Grande, o la posibilidad de hacer modificaciones en el trazado que ya existe que permitieran una mejor conectividad de esos dos lados de Sarandí. Eso implica generar un pasaje por debajo de la vía para vehículos y un pasaje por debajo de la vía también para peatones, bicicletas y motos. ¿Cómo se va a hacer en las tres barreras? Como se va a hacer en las tres barreras, bueno, eso obviamente genera no solo un estudio de costos, sino también genera un problema, porque no es hacer una zanja por debajo de la vía, o sea, hay que verlas por dónde se conecta, cuáles son los lugares, y el ministerio lo que está hoy en este momento es una especie de viaducto para que se entienda. Analizando cuál de las dos alternativas podría ser la mejor, y pensamos que quizás la semana que viene o la próxima el propio ministro pueda estar dando a novedad cuál es lo que el ministerio entiende puede ser más factible como solución. Pero me parece destacable, y así lo hicimos nosotros en una reunión que tuvimos con el comité de base del Frente de Sarandí, destacable la actitud del ministro, ¿no? Porque ha estado permanentemente siguiendo los temas, recibiendo a los vecinos, viendo alternativas, analizando posibilidades, ¿por qué no? Sobre un tema que es difícil. A ver, Alberto, el proyecto original, cuando se empezó a hablar de este tema, toda la vía nueva iba por fuera de los pueblos, no de Sarandí, de todos los pueblos, también de Florida. Si uno busca en archivos va a encontrar que buena parte del tramo que se sacaba de Las Piedras, de La Paz, de toda esa zona, iba paralelo a la Ruta 5, o incluso por el cantero central de allí de la doble vía, que no iba al puerto de Montevideo, que tenía otro destino, el puerto de Sayago, y se sacaba de Santa Lucía, se sacaba de cada una de las localidades por las que hoy pasa el tren, incluso Florida. Así que eso no se hizo por el alto costo que tenía.
Eso es evidente, esa fue la decisión que tomó el gobierno. Construir esa vía significaba un altísimo costo para el retorno que va a tener. Y solamente va a tener, porque esto ya lo sabemos, se ha dicho, pero bueno, se insiste con que va a ser solamente, prácticamente, un uso exclusivo de UPM. No, en realidad la decisión que tomó el gobierno es que esta vía se va a construir independientemente del proyecto de UPM se haga o no se haga. Eso es lo primero. Sí, porque todavía no sabemos si UPM se va a instalar. Esa es la verdad también. Esa es la definición que va a tomar la empresa. Todavía y lo ha no ha dicho manifestado hacerlo o sobre fines de este año o principios del año que viene, porque también la empresa está orejeando las elecciones, la posibilidad de un cambio de gobierno, así que también esa definición de UPM no va a estar mañana. Pero el gobierno tomó la decisión de iniciar el proceso de licitación, de que una empresa construyera la vía, independientemente del tema de UPM. Entonces, también el tema costos tiene que ver. Ahora, es cierto, para la rentabilidad de quien va a construir la vía es mucho más importante si UPM está o no está. Porque el grueso del transporte que se puede sumar está asociado a de Florida al Sur. Empresas que pueden estarse asociando, como este proyecto logístico que se puede estar instalando aquí en la rural o algunos otros que se puedan estar instalando en el entorno del eje de la vía. Es muy difícil que la producción que hoy viene por la ruta 3 se desvíe para pensar ir hacia el ramal. Es muy difícil que hoy ese flujo que viene por otras rutas en camiones pase al eje central de la vía. Bien, en los minutos que nos quedan, que nos vamos a pasar unos minutos, Renzo, ¿qué pasa en el Frente Amplio políticamente hablando, electoralmente hablando? Hay dos que han dicho, yo quiero ser precandidato a intendente, Vega y Riviesi, que hace poco también estuvo acá. Pero está como quieto, no hay movimiento, uno no ve efervescencia. Ve el Partido Colorado, por ejemplo, están moviéndose por todos lados. Los apuros de otros no son los apuros del Frente Amplio. No sé si son cuestiones de apuro, lo cual eso, o cuestiones de una estrategia política. No, lo cual eso puede ser analizado como una debilidad en determinado momento. Porque es cierto, cuando uno se plantea una batalla hacia la elección departamental, en las últimas 3 instancias, que el Frente Amplio ha resuelto sus candidatos en Florida, luego de la elección nacional. Pasó la primera vez cuando Giacheto, hasta que Tabaré Vázquez no fue presidente, no fue electo presidente, no se definió quién iba a ser candidato. Después, casi sobre ya el arranque de la campaña, surgió la figura de Pisano. Volvió a pasar, Giacheto define su reelección el día que el Frente Amplio gana, y ya allí junto tira también la candidatura de Álvaro Vega, es decir, que fue en el mismo día de la elección. Y él, en esta última instancia, si bien Adriana Brescia se manejaba como una posibilidad, Giacheto también definió su participación electoral luego de la elección nacional. Eso al Frente Amplio en Florida, que ha sido la característica de estas 3 elecciones, yo personalmente, y en parte en nuestro sector, en el MPP, analizamos, no ha sido el mejor escenario para que el Frente Amplio dé batalla. Por eso el Frente Amplio hoy está con una definición pendiente, que es elegir definir sus 3 candidaturas antes de la elección interna. Nosotros particularmente del MPP pensamos que deben ser 3, es decir, si la oferta electoral y la reglamentación permite que sean 3, bueno, vayamos por 3, vayamos por ese escenario de 3 candidaturas que hasta ahora, en las distintas instancias, nunca se había podido lograr. Nosotros estamos haciendo esfuerzos, si bien el MPP ya resolvió... Esto implica de que no va a estudiando un tercer candidato. Nosotros en el MPP ya definimos que no vamos a presentar candidatura propia, pero hay sectores que están alentando la posibilidad de una tercera candidatura. ¿Y el MPP también? Nosotros pensamos que deberían haber 3 candidatos. Deberían haber. No proponemos a nadie. No del MPP. No vamos a proponer a nadie del MPP tampoco. Ya lo definimos hace tiempo. ¿Y qué alianzas son las que se están manejando? No, hoy no se está conversando alianzas. ¿Se está hablando? No. Nosotros en el MPP incluso vamos mucho más fácil porque ya tomamos la decisión de apoyar todas las candidaturas. Es decir, en un escenario donde vayan Álvaro Vega, Eduardo Riviesi y eventualmente otra candidatura, nosotros vamos a presentar listas con los 3 y vamos a acompañar la campaña, como ya lo hicimos en varias oportunidades, acompañando todas las candidaturas. ¿Y en el caso de la Diputación va a repetir? Bueno, nosotros vamos a estar definiendo probablemente antes de la elección interna o enseguida de la elección interna, no solo en Florida, sino el MPP a nivel de todo el país, de cada uno de los departamentos, cuáles son las candidaturas que van a estar presentando. Y bueno, evidentemente es una posibilidad que podamos ir por la reelección, pero bueno, veremos, es una definición que no está tomada. No se ha tomado. Exacto.
¿Puede estar atado a posibles acuerdos con otros sectores también? No, es para más una integrar la lista? discusión, ¿O es una es más discusión una interna del discusión MPP? interna del MPP local, y del momento en que definimos tomar, ¿no?, la decisión. Sí, Bien, sí. nos corre Renson con la música, pero gracias por el tiempo y Gracias por toda la a ti información. Hay mucha y a las información. órdenes para estar contento Quedó con mucho vos. para analizar. Vamos a tener que repasar el programa No es fácil, no es fácil. para sacar apuntes. Gracias por haber venido. Gracias a ti, Bruno. Amigas y amigos, llegamos una vez más al final de un nuevo programa de Así Estamos. Gracias, Renson, como siempre, por el apoyo. Como siempre les decimos, disfruten de la vida, vale la pena. Nos reencontramos en cualquier momento, que pasen bien.